Respetados participantes del Congreso Internacional sobre Innovación Didáctica de Educación para la Sostenibilidad, el día de hoy venimos a presentarles nuestra investigación, análisis de reportes de sostenibilidad de universidades en Colombia, perspectivas críticas y reflexivas. Los autores de la ponencia somos Juan Carlos Ruiz Urquijo, yo soy estudiante del doctorado de Educación de la Universidad Distrital y soy investigador del programa de Contaduría Pública de la Universidad Externado. Y Daniel Arturo Torres Figueroa, quien es investigador del Observatorio de Sostenibilidad de la Universidad Militar Nueva Granada. El marco inicial problemático para esta concepción se determina o se estructura a través de la inclusión de la dimensión ambiental en la educación superior. Y en ese ejercicio de la inclusión de la dimensión ambiental en la educación superior tenemos varias estrategias que pueden ser políticas, estructurales e incluso de infraestructura, en el cual las universidades empiezan a dimensionar lo verde y la sostenibilidad. En ese ejercicio de la inclusión de lo sostenible tenemos varios rankings y métricas, pero sobre todo lo que están desarrollando las organizaciones es algo que denominamos los reportes de sostenibilidad. Los reportes son relevantes en la medida en que tanto marcos como estándares permiten a las organizaciones, especialmente a las universidades, mostrar sus avances en la gestión de lo sostenible y la gestión de sus impactos. Por lo tanto, el objetivo de esta primera aproximación es mapear en Colombia cómo las universidades han estado generando reportes de sostenibilidad y correlacionarlo con sus estructuras epistemológicas. En este sentido, pues la investigación tiene un enfoque cualitativo porque se intenta determinar cuál es la materialidad de los informes relacionados con su desglose a través de indicadores y demás materiales que reportan las universidades. En total se recopilaron informes de 10 universidades, es una muestra pues bastante amplia con respecto a quienes están reportando en este momento acerca de sostenibilidad, ya que no todas las universidades en Colombia lo están haciendo. Estos reportes se clasificaron de acuerdo al modelo de universidad sostenible de Hans van Winen, los estándares sectoriales de SAP-B, así como el estándar GRI. Esto con el objetivo de establecer cuál es el grado de engagement o compromiso que la universidad declara en su informe con la sostenibilidad, en esa revisión de indicadores y temas materiales. En ese sentido, hemos encontrado que las universidades se aproximan de diferentes maneras a la gestión de la sostenibilidad. Lo hacen a través de elementos administrativos, declaraciones dentro de sus proyectos educativos institucionales, o lo hacen a través de las tres dimensiones. La enseñanza, a través de ciertas asignaturas o líneas completas de formación, lo hacen también a través de elementos de investigación, con proyectos de investigación asociados a elementos de sostenibilidad, y hoy está muy de moda alrededor de los ODS, o lo hacen a través de la extensión universitaria y la proyección social. Y el otro elemento de aproximación es lo que yo llamaríamos como esa declaración de infraestructura y compras sostenibles, que es como el de cualquier empresa. Entonces, estos son los primeros elementos de construcción alrededor de la sostenibilidad en universidades. Básicamente, las universidades han tratado de comprender este elemento en procesos de educación ambiental declarados desde la UNESCO, quien determina que el único mecanismo o que el mecanismo más relevante para el cambio frente a la crisis planetaria que estamos viviendo es la educación. Entonces, ese es el primer elemento de esta inclusión de la dimensión ambiental en universidades. En ese sentido, para establecer cómo se ven estas contribuciones en materia de lo sostenible al interior de las universidades, se evidencian 4 componentes. Y como hemos mencionado anteriormente, se comienza a través de los indicadores, el marco del estándar y la tabla de materialidad que están contenidos en el informe de sostenibilidad. Desde allí se empieza a revisar de qué manera se está comprometiendo y si la información que se está reportando a través de estos 3 primeros elementos responde o no a un compromiso con la sostenibilidad. Posteriormente, pues, relacionado con el primer aspecto, se empiezan a desglosar los impactos materiales derivados de la parte académica, de investigación y proyección social en materia de sostenibilidad. Este es uno de los núcleos más importantes porque, como mencionamos anteriormente, al ser instituciones de educación superior, existe un compromiso más allá que otras organizaciones que hacen reportes con lo académico, con lo investigativo y con lo de proyección social, que nos lleva a qué impacto tiene la gestión académica y administrativa en el entorno y con los grupos de interés, retomando los dos componentes anteriores para por fin establecer un modelo de materialidad y relacionamiento con los grupos de interés que establece el compromiso de la institución con la sostenibilidad. En ese sentido que acaba de explicar Dani, es muy importante comprender que hemos elegido la estructura de GRE
básicamente porque tiene toda la estructura de cualquier organización, que va a contrastarse con lo de SASB, por ejemplo, que también encontramos que únicamente va a referir a indicadores de servicio, tasas de deserción, apreciación de estudiantes y docentes. Entonces, por eso GRE se vuelve relevante en ese sentido. Y se articularía perfectamente con el modelo de universidad sostenible de Van Bienen, que es de hace más o menos 20, 24 años. Este texto está en el primer número del Journal of Higher Education and Sustainability, que es clave en la medida que nos permite entender que para Van Bienen vamos a tener tres ejes para que una universidad se considere sostenible. Un primer eje quería elementos alrededor de la organización, como cualquier empresa regular, o sea, administración ambiental, redes sostenibles, sociedades sostenibles. Otro elemento alrededor de la comprensión del desarrollo sostenible, que iría hablando de límites, interdependencia, fundamentos, y aquí, por ejemplo, iría todo el marco que tendrá que ver con infraestructura. ¿Sí? Tenemos universidades que han invertido mucho en infraestructura verde, pero eso las vuelve realmente sostenibles. Y el tercer elemento clave o el tercer eje que nosotros consideramos más relevante es el elemento del engagement, del compromiso. ¿Por qué razón? Porque este elemento va a permear todas las estructuras de hacia dónde la universidad como constructora de nación, como constructora de sociedad se va a comprometer. Es decir, ese tercer elemento es lo que llamarían las cuestiones socialmente vivas o Simonosis Simonox, es pasar de simplemente elementos de información a elementos de comprensión social y construcción de ciudadanía, llamémosla sostenible a partir de la educación. Entonces, estos tres ejes en lo que hemos estado investigando y en lo que hemos desarrollado nosotros mismos desarrollando por reportes GRE, hemos encontrado que son necesarios para que la universidad sea realmente sostenible. Así con la recopilación de informes de sostenibilidad que hemos venido realizando desde hace algunos años, pues podemos encontrar que estos son uno de los ejemplos y pues los queremos explorar ante ustedes pues para que estén informados cuáles son las universidades referentes en materia no sostenible. Existe también una elevada tendencia a dejar un poco de lado el reporte hacia indicadores de sostenibilidad bajo el estándar GRI por algunas universidades, como por ejemplo la Universidad de los Andes, en donde lo hacen más que todo es enfocándose hacia una contribución hacia los ODS, más orientado hacia otros marcos que hacia un tipo material del estándar GRI. Por su parte, pues la Universidad de FIDE es una de las pocas que aún sigue retomando todo el tema con el estándar y reporta sus indicadores de acuerdo pues a unos impactos materiales que ellos consideran en torno a la transformación de su comunidad universitaria, así como también están impactando en la sociedad. Uno de los ejemplos más relevantes en torno a la Universidad FIDE es como a través de la Universidad de los Niños, que es un proyecto que viene más o menos desde el 2018, están retomando todo el tema de reunir la academia, la investigación y la proyección social, elementos esenciales al hablar de sostenibilidad al interior de las instituciones de educación superior. Otro más que todo es enfocado hacia un enfoque de gestión como pues es la Universidad CES, en donde ellos hacen su reporte de gestión integrado y lo presentan a través de su informe de sostenibilidad como un conjunto, haciendo pues así es un único reporte en donde lo hacen para responder a sus grupos de interés con respecto a lo que han realizado durante el año, que es lo que podemos llamar como informe de gestión, y combinan con los temas materiales y es cómo se ha dado a través de sus impactos con sus distintos indicadores. Ok, entonces en lo que hemos venido desarrollando, porque esto también es un proyecto en construcción, hemos encontrado elementos súper interesantes. El primero es que más o menos un 10% de las universidades en total reporta, ¿sí? Y reporta bajo unos estándares ya fuertes. Y no lo están haciendo adecuadamente, es otro elemento súper interesante. Otro hallazgo súper clave acá es qué es lo material. La pregunta es qué es lo realmente material para las organizaciones. Recordando que lo material no solamente es lo que afecta a la organización, sino cómo la sociedad se ve afectada y se devuelve hacia las organizaciones. Entonces, uno pensaría acá y cuestionaría mucho para qué son las universidades, para qué la educación superior y cuál es el efecto frente a lo social de la educación superior, ¿sí? Y en ese sentido también empezamos a encontrar una diversidad de elementos en los discursos, muchos elementos discursivos de la sostenibilidad que a veces no se ven reflejados en los reportes o que se ven, llamémoslo de cierta manera, disfrazados por indicadores que no son adecuados frente a lo que queremos observar en una universidad de alto nivel. Como perspectivas críticas acá queremos mirar también cómo hay universidades internacionales, el caso de la Universidad de Waterloo, que tiene un reporte encantador, un reporte que nos va a determinar cómo
hacia dónde debería ir ese marco y lo queremos contrastar con las universidades actualmente. Y pues finalmente lo que deseamos es como tratar de llevar estos reportes a elementos de investigación con las propias universidades para que puedan reportar adecuadamente. También hacia donde queremos llevar la investigación es tomando estos referentes internacionales en donde se ha generado pues una conceptualización ampliamente aceptada por distintas universidades, ya sea del norte o de Europa, es que pues ellas están haciendo una transición a través de sus reportes y de la información que están haciendo en su clasificación a través de los 3 niveles de Van Winen en generar capacidades. Y eso es lo que queremos pues que al final las universidades en Colombia tomen como ejemplo que este reporte no sea únicamente para, como pues mencionamos anteriormente, responder de una u otra forma a un ranking o a decir yo soy verde porque estoy reportando bajo este estándar, sino que les permita generar una serie de capacidades en materia de sostenibilidad, esas 3 dimensiones que vimos, y así pues que se haga ese compromiso, ese engagement con el largo plazo, que es lo que garantiza pues que en cierta medida sea o no sostenible de acuerdo a las declaraciones que tenga cada universidad. Ok, entonces ahí está la bibliografía que utilizamos y muchas gracias. Gracias.